Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Culture Black Talks, un podcast del Taller de DB Centro en conjunto con DB Latina. Y pues hoy tenemos el agrado y realmente el honor de tener una invitada súper especial. Con nosotros está Ángela Rodríguez y vamos a hablar pues en conjunto del tema del movimiento Latinx. Y pues creo que no hay nadie mejor en esta agencia y en este mundo que Ángela de contarnos toda su experiencia y de toda... pues todo lo que conlleva. Entonces, pues aquí tenemos a Ángela. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gabriel, por tenerme. Estoy orgullosa de unirme con ustedes y de hablar de ese tema tan importante. Súper, súper. Ángela, por favor, denos una pequeña introducción de su trayectoria, de lo que usted ha hecho, de todo lo que la ha traído a este momento. Estuve pensando el otro día y creo que mi labor en planning empezó a los 16 años, cuando empecé a escribir en el periódico de mi escuela. Okay. Y luego de estudiar en la universidad, llegué al mundo publicidad, que siempre me encantó, siempre me interesó, pero más que nada, la idea de cómo motivar a la gente me interesaba. ¿Qué le importaba a la gente? Siempre fue algo que me interesó desde chica. ¿Por qué? ¿Por qué hacían las cosas los motivantes? Y eventualmente, aunque empecé como ejecutiva de cuentas, gracias a Dios, llegué al mundo de planning, donde fue como mano en un guante. O sea, fue el camino de carrera perfecto, creo que para mis intereses y donde quería pasar mi tiempo, que es pensando mucho de cómo inspirar y cómo comunicar mejor con la gente, y en particular con los latinos. Yo crecí en Miami y nunca me sentí latina porque fui siempre parte de este mundo en Miami que es muy latino, pero estudié fuera de Miami y llegué y como a los 20 minutos dije, wow, estoy en otro mundo aquí. Y esto fue en los 90s, o sea, ya en el mundo de hoy creo que uno no tiene una experiencia muy diferente, pero en los 90 salí de Miami y era un mundo muy americano y yo dije, wow, la gente vive diferente, piensa diferente, los latinos son diferentes, o sea, fue como un abrir de puertas muy, muy importante para mí. Y mucho de lo que hacemos en Alma en cuanto a entender la cultura latina en los Estados Unidos es algo que lo viví yo misma, o sea, es algo que vivo yo misma como mujer latina en los Estados Unidos, criando a hijos que yo quiero que tengan los valores y están viviendo una experiencia de hijos de latino. Entonces, cuando miramos a la cultura en los Estados Unidos, a la gente, a los latinos en los Estados Unidos, es algo que lo puedo entender porque lo vivo. Entonces, es bonito ser parte de algo que influye como la gente se ve, como otros ven a los latinos, hacer un trabajo que ayude a las marcas conectarse con una población que a veces no tiene la misma importancia dentro del mundo de mercadeo, de gobierno, de los Estados Unidos que pueda tener. Y es algo que para mí ha sido muy importante, poder ayudar a marcas comunicarse mejor con esta población. Buenísimo. Sí, definitivamente usted es la persona adecuada para este tema, ¿no? Pero sáqueme una duda. Bueno, usted pues, nació en Miami. ¿De dónde es su familia originalmente? Yo nací en Puerto Rico. Usted nació en Puerto Rico, perdón, pero se crió en Miami. Me crié en Pero su Miami. familia es puertorriqueña. Puertorriqueña y cubana. Sí. Ok. O sea, sí hay una mezcla interesante de diferentes países latinos y una pues mezcla interesante de cultura, ¿no? Sí. Bueno, en mi casa, ¿tú dices? Sí, en su caso, sí. En mi caso, sí. Mis papás son dos caribeños, mi mamá Ajá. muy puertorriqueña, y yo tengo como filosofía personal que la cultura de uno viene de su mamá, porque es la que decide cómo se celebran las Navidades y qué comida se hace especial ese día y en todos los días importantes. Pero yo soy casada con un nicaragüense. Entonces Ok. nos conocimos muy jóvenes, yo con 19 años, y en ese momento se me abrió otra puerta para entender un mundo de latinos muy diferente. Y
obviamente cuando uno crece en Miami no conoce mucho Latinoamérica. La primera vez que va a Latinoamérica de verdad es muy impresionante y ver cómo viven en Latinoamérica. O sea, no lo que uno ve en la noticia o lo que había visto cuando iba de rodación a filmar comerciales en Latinoamérica, no, ir a Nicaragua, a Estelí, a ver, a vivir la cultura, a vivir eso, fue algo que me impresionó mucho y cambió también como yo veía a los latinos aquí en ese país. Qué interesante, precisamente porque yo creo que comparto bastante con usted lo que usted menciona, y yo se lo compartí al equipo el otro día, y de ahí surge esta pregunta, ¿no? Porque si usted me pregunta, yo sé que yo soy latino, soy considerado latino, soy guatemalteco, pero a la vez yo no me siento latino. Si usted me pregunta, yo me siento guatemalteco, y si usted me pregunta, yo me siento más que guatemalteco chapín, que chapín es ese como apodo que le tenemos los guatemaltecos, ¿no? Y aún así se habla mucho del orgullo latino, de ese orgullo como, de este como conglomerado cultural de todos los países latinos, ya sea, como usted decía, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, tanto como llega hasta Argentina, llega hasta Brasil, Guatemala, pero ahí va mi pregunta precisamente. ¿Usted cree que existe ese orgullo latino como un total o es más como diferentes, como en mi caso, que puede ser muy particular y único y puede ser que yo sea la única persona que lo mira así, de que yo soy primero que todo guatemalteco, primero que todo soy orgullosamente chapín y segundo plano soy latino? No sé cómo lo ve usted, sobre todo que tiene esa perspectiva tan única de diferentes países. Yo creo que en los Estados Unidos tenemos orgullo latino y orgullo de su país de origen. Y es como, ¿cuál es el primer nivel? Cuando uno le pregunta a alguien aquí, ¿de dónde eres? Bueno, soy puertorriqueña cubana. Ah, no, pero ¿de dónde eres? Bueno, nací aquí, pero mis papás allá. Entonces, se tiene que explicar mucho de dónde es uno, si nació aquí, si no nació allá. Pero la identidad primaria de un latino en los Estados Unidos siempre es con guión. Mexican American, Puerto Rican American, Cuban American. Primero, y uno se identifica por el país de su familia. Segundo, es, bueno, tal vez americano por sí mismo. Y también hay, no sé, al mismo plano de segundo, yo diría, como ese orgullo más macro latino por lo que se vive aquí en común por ser inmigrante o hijo de inmigrante. Entonces el orgullo latino creo que es menos regional latino y más, bueno, aquí tenemos esta experiencia compartida de inmigrante, de latino, de ser visto con un lens de ser, decimos aquí, other. O sea, somos diferentes de alguna forma y el diferente tenemos en común que somos latinos. Entonces es algo que es mucho más prevalente hoy que ha sido hace 10, 15, 20 años, que la gente era todavía mucho más identidad única del país, de su origen, y ahora es como que no, estamos aquí todos juntos, viviendo esto todos juntos, y nos miran a nosotros juntos como uno, o sea, los americanos de afuera. Y aquí lo que hemos visto en los últimos 10 años, yo diría, es que el país, por un lado, se vuelve muy abierto a otras culturas, muy abierto a experiencias diferentes, muy abierto a gente LGBTQ, a gente, o sea, el país se vuelve muy abierto en muchas formas y eso causa que muchos latinos se vuelvan mucho más abiertos en cómo viven, en quién son, en la identidad dual. O sea, siempre decimos que somos 200%, 100% latinos, 100% de americanos. Seguro que lo he dicho antes y me has escuchado. Pero ese 200% viene porque los Estados Unidos se abre a recibir la cultura latina. Es una influencia mutua. O sea, los latinos en los Estados Unidos se vuelven un poco más americanos, pero los americanos cada vez son más abiertos a la cultura latina. Entonces, la cultura latina se une en una y se abre. Obviamente sí ha habido unos años que se oye mucho ruido contra los latinos, contra los inmigrantes mexicanos, contra muchos grupos, pero eso nos une más
porque si se van contra uno, se van contra todos. Entonces, ha hecho que la identidad latina aquí se haga más fuerte, pero creo que es una identidad latina independiente a la identidad latina de la región, que también existe para los americanos latinos, pero es algo como un nivel un poco más abajo. Ok, sí, esos niveles que usted mencionaba de Guatemala American, por ejemplo, como primer paso, y luego ya se va como agrandando, está muy, muy interesante. Y, o sea, usted diría que como esa identificación con la cultura latina a nivel macro en los Estados Unidos se refiere sobre todo a ese other que usted mencionaba, ¿no? No sé si hay otras facetas que también unifiquen a los diferentes latinos en Estados Unidos, Sí. que sean como interesantes. Bueno, nos une el idioma. Para mucha gente cada vez, en porcentaje siempre son un poco menos, pero en cantidad de gente es más. O sea, la población sigue creciendo. Entonces, el idioma nos sigue uniendo y los valores nos siguen uniendo. Es algo que, por eso digo que viene la mamá, como tu mamá te crió, entonces uno no deja de ser colectivo, no deja de preocuparse más por su familia que por sí mismo individualmente. Y, compartimos eso entre nosotros. O sea, cuando miramos el mundo y vemos como una tendencia muy individualista, pero tenemos esta forma de pensar colectiva, eso es algo que roza a veces y viene a ser, ¿qué es la cultura latina aquí? Bueno, es esta primerdicia, like primary, putting the family first. Sí, sí, que la familia es algo súper importante de Súper cualquier importante. latino, ¿no? Y el rol de la familia, o sea, porque obviamente todo el mundo quiere a su mamá, los americanos quieren a su mamá, pero la importancia que uno le da a la familia, la importancia que uno le da al bienestar de todos, es algo que es diferente y nos une y creo que en esos momentos, o sea, la comida, el idioma, o sea, la música, nos da ese orgullo y eso que compartimos como latinos, aunque seamos de todos los países, seamos de Brasil, seamos de donde seamos, nos une porque es algo que es un código que se entiende. Sí, 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 como que mantenemos estos códigos que nos unifican. Sí. Es muy interesante porque, bueno, yo he tenido la oportunidad, bueno, yo he vivido en Guatemala toda mi vida casi, pero tuve la oportunidad de ir a un colegio internacional. Entonces, en ese colegio internacional, pues habían diferentes, pues había, mayormente éramos guatemaltecos, pero también habían de diferentes nacionalidades. Uno de mis mejores amigos, precisamente, él nació en Miami, de papás guatemaltecos, pero vivió ahí toda su infancia y luego ya regresó a Guatemala. Y cuando él vino, pues era muy interesante, ¿no? Porque él entendía el español perfectamente, pero no lo hablaba. Siendo sus papás, y su papá no habla, pues su mamá no hablaba muy bien inglés, entonces era esa dinámica muy peculiar, ¿no? También tuve la oportunidad de pues, pasar diferentes summers en los Estados y luego vivir en Inglaterra un rato. Y sí, como usted menciona, hay diferentes códigos como de latinos que nos identificamos y que tal vez nos unen y siempre es muy curioso ver cómo parece imán. Entre todo el mar de personas, de la nada los latinos paran juntos de una u otra manera. Sí, Gabriel, perdón. y otra cosa que pasa acá, por ejemplo, te mencionaba que siempre vemos más la cultura latina presente en la cultura americana. O sea, cuando vemos a la música, vemos el artista que con más streams globalmente es Bad Bunny. O sea, en los Estados Unidos también. O sea, es algo que la cultura nuestra está prevalente. O sea, pasamos, no sé, creo que fueron 3 años corrido que la artista número 1, la canción número 1 estaba en Spanglish, o sea, de Despacito pasamos a Cardi B, pasamos a una segunda canción de Cardi B, después dentro Bad Bunny, J Balvin, o sea, eso no son los latinos que hacen esa tendencia, o sea, es todo el mundo escuchando esta música. Entonces es algo que da un orgullo saber que, bueno, a lo mejor no es la música preferida mía, que sí lo es, pero bueno, pero a lo mejor no es tu música preferida, pero sales en cualquier lugar en los Estados Unidos, vas a Walmart en Arkansas y toca Despacito en el Music y te da, bueno, sí, o sea, uno se siente orgulloso de eso. Sí, Despacito, creo que usted menciona es el mejor ejemplo de eso. Despacito fue un fenómeno global increíble. Yo estaba precisamente en Londres, pero estaba en Londres en un barrio árabe.
Entonces, para que vea ese como cambio cultural. Y dentro de ese barrio árabe estaban en la radio o en los speakers, estaban poniendo eh, Despacito. Y yo estaba caminando por ahí y me pareció muy curioso porque fue como 3 niveles atrás, pero fue una canción latina que ya estaba, que básicamente tomó el mundo así, y se volvió súper popular, no importando la cultura. Y son esas cositas como que usted menciona, lo vuelven a uno orgulloso y que tienen muchísima influencia en la cultura global y otras subculturas. Sí. Bueno, y otro ejemplo de eso un poco diferente, en Miami, por ejemplo, tú puedes ir a una fiesta de cualquier nacionalidad de latino y llegan mariachis. O sea, es completamente normal y común tener mariachis. Eso es algo típicamente mexicano, pero los Estados Unidos es de todos los latinos. O sea, no, es nuestro, todo el mundo. Entonces, es vivir la cultura latina un poco diferente que uno lo vive en otro país. O sea, sí es más unificada tal vez en Estados Unidos que afuera, o Sí, cómo lo ve. yo diría que sí. Y un mestizaje ahí todo mezclado, muy diferente. Interesante. Y en cuanto al idioma, porque bueno, a mí personalmente me gusta mucho el tema del idioma, los lenguajes, porque por ejemplo Guatemala, yo lo veo mucho con Kiara, que es nuestra compañera, ella es venezolana, yo soy guatemalteco, y a veces me dice como, bueno, Gabriel, traducime esto, ¿qué significa? Por ejemplo, hoy le dije la palabra plomoso, y ella me dijo como, bueno, ¿qué significa plomoso? O a veces ella me pone diferentes términos en Venezuela, y yo como, mire Kiara, tradúzcame, ¿qué acaba de decir? Es el mismo idioma, pero tiene tantas como mini vertientes. No sé si a usted le pasa o cómo pasa eso en los estados. Sí, igualmente. No, hay que traducir y explicarse. Y bueno, y en la oficina tenemos gente de todos los países. Entonces, mi español era muy básico cuando empecé a trabajar en esa industria y ahora, o sea, gente me escucha y no sabe de dónde soy, que si soy de Venezuela, porque he aprendido el español de todos ustedes. Sí, entonces usted agarra cositos de diferentes países. Pero ¿Y cómo? así es normal y como vive la gente aquí en, en todos los lugares de los Estados Unidos, no solo en Miami, o sea, tú puedes comer, vas a una panadería venezolana y encuentras pan de bono, igual encuentras croquetas cubanas, o sea, es algo que se va mezclando cada vez porque la tendencia, por lo menos aquí, es que cada vez la gente come más y más comida de otras culturas. Y ya no es como la comunidad latina, ya no es solo mexicana, es como de todo y muy específica, que si del norte de Colombia, no sé. Cada vez es algo, y se encuentran donde uno va. No es algo difícil de encontrar. O sea, estamos viendo que hay como una, quiero decir, mezcolanza entre todas las culturas latinas, pero también hay una como especificidad, ¿no? Norte de Colombia, suroeste de Guatemala, centro México, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y hay orgullo en tener eso. Hay orgullo y no solo eso, pero de conocer. Hay como un social value, decir, bueno, a mí me gusta la comida mexicana, pero de Monterrey. O sea, no es que me Ajá. gusten los tacos, sino me gusta el cuisine de ese lugar. Ah, ok. ¿Y cómo afecta todo eso, por ejemplo, lo específico del lenguaje o lo específico de ciertas como tradiciones como tan regionales, tan específicas en el mundo de la publicidad? Porque a veces me imagino que le llegarán briefs como, bueno, esto va dirigido a toda la comunidad latina, pero dentro de esa comunidad latina hay tantos, como usted menciona, específicos. ¿Cómo lo manejan? Bueno, nosotros nos encanta decir en Alma, specificity drives authenticity. La especificidad lleva más arriba la autenticidad. Y yo diría casi siempre el trabajo que hacemos para nuestras marcas les llega a un latino un poco, no sé cuál es la palabra correcta, un poco no específico. La especificidad viene en lo latino, pero hay muchas veces y cada vez más que vamos a latinos específicos, es decir, esto vamos a hacer un comercial muy mexicano, o vamos a ir con acento de Argentina, o vamos a enseñar una comida venezolana. Y uno cuando lo ve, lo nota muy fácil. Y no solo en la publicidad. El otro día vi una película en Netflix muy buena, bueno, muy buena en el mundo de películas que ven chicos, que
que era una familia, la mamá americana y el papá era venezolano. Y yo dije, wow, en Netflix, una familia multicultural que no es ni mexicana ni puertorriqueña, el lado latino. O sea, y comían ese plato típico de Venezuela, pabellón, no sé, es como una carne oscura. Pero cuando lo dijo yo, eso lo conozco, de ir a comer con mi amiga Carola. Pero era algo muy específico que antes no se veía, pero ahora sí, era perfectamente, y me sentí muy identificada, aunque no soy venezolana. Me sentí, wow, la verdad que la gente en Netflix se tomó el tiempo de ver qué era lo más específico, de ser auténticos en esta familia, cómo era esta familia, qué comían, y no era algo como que, bueno, sí comen tacos, que además tacos es lo máximo, pero... Sí, a quien no le gustan los tacos. Las marcas, las compañías de contenidos cada vez están viendo cómo enseñan esa autenticidad, cómo ser más real, cómo crear una mejor conexión con los latinos, que no es como genéricamente bienvenidos latinos, sino no, si eres venezolano o cubano o guatemalteco, te entendemos y entendemos que tu cultura vale y es importante. O sea, básicamente se valen de diferentes códigos que tal vez son muy sutiles, pero son muy importantes, como usted decía, el acento o un platillo específico, o no sé si mencionar una parte de algún país, no sé, como ese tipo de sutilezas hacen toda la diferencia. Sí, y para todos los latinos. O sea, es algo que, wow, todavía no es tan común que va desapercibido. Es algo que, o sea, wow, hay que reconocer que eso fue muy importante lo que acaban de hacer. Y para alguien en nuestra industria nos damos cuenta y decimos, wow, holy moly. Pero un consumidor común y corriente igual le pasa a un nivel que a lo mejor no entiende la implicación cultural en el mundo, pero sí es como, bueno, aquí tengo yo un lugar. Sí, es una manera muy importante también de que las marcas realmente conecten con ese consumidor, ¿no? Como decir, bueno, nos tomamos el tiempo de investigar cuál era un platillo típico de Venezuela y lo we portrayed en la televisión o lo sacamos en cierta campaña. Sí, porque no puede ser algo token, o sea, no es algo que lo hacen como para check the box, como decimos. Sí. La verdad, hay que ir más allá. Y por eso el trabajo que hacemos para nuestras marcas siempre tiene que ir más allá. No podemos decir, bueno, es que hablaron español y ya es suficiente. Es qué más, qué valor, qué momento, qué pedacito de la cultura podemos demostrar que entendemos esta familia, este grupo de personas, esta persona joven. Y con los jóvenes ya es otro nivel de complejidad, porque tienen una identidad más compleja, tienen mucho más americano en cómo se identifican, balancean las cosas de una forma diferente, o sea, y consumen contenidos diferentes. Entonces, es un nivel un poquito ya más allá, que esas sutilezas son hasta más importantes, porque ahí ya es como que de verdad te entendemos, Señor, tú único. ¿Y cómo ha sido esa influencia estadounidense que usted mencionaba ahorita en los jóvenes? ¿Cómo ha mutado versus, por ejemplo, sus papás? Bueno, lo más obvio es el idioma. A ver, los papás de uno dominaban español perfectamente, no tenían todo el internet en inglés como para consumir contenidos, tenían los canales de televisión. Yo creo que identidad propia, esos jóvenes son más latinos que una generación antes, porque nunca vivieron en un país que tenían que ocultar que eran latinos, que tenían que esconder su cultura. Son más latinos que, por ejemplo, guatemaltecos, si fuese el caso. Bueno, más latinos en los Estados Unidos. Sí. Cuando yo digo latinos, son los de aquí. Entonces, hace una generación aquí, un guatemalteco que vivía, no sé, en Los Ángeles, tenía la tendencia no de ocultar de forma mala, pero de tratar de ser lo más americano posible. Y hoy en día, o sea, un guatemalteco de la misma edad, no sé, vamos a ponerle a este chico 18 años,
hace 10, 15 años llegaba, quería aprender inglés, lo máximo, no llevaba una remera que decía, no sé, ¿cuál es el apodo que dijiste? Chapín. Chapín, o sea, a lo mejor era como más, no, LA Lakers. Y ahora perfectamente se lleva la remera que dice el Chapín y anda en el mundo muy orgulloso de ser latino. Igual aprende inglés y va a ver, American football o lo que sea, pero el orgullo de ser latino es mucho más abierto al mundo. Y eso es lo que ha cambiado, porque esos chicos ahora a lo mejor no hablan español ya o muy poco, pero la cultura la viven mucho más abiertamente. Eso que menciona usted de que tal vez ya no hablan español me parece muy curioso. Bueno, por dos cosas. Primero que todo porque en parte es parte de nuestra cultura, es parte de lo que nos une a todos, como usted mencionaba antes, pero también una vez me topé a una familia cuyo primer idioma era el cachiquel. El cachiquel es un idioma local de Guatemala, de los 20 y pico que tenemos aquí, y la familia esta, pues ya sus hijos habían nacido en los estados, entonces era muy curioso porque el primer idioma era cachiquel, pero los hijos hablaban inglés. Entonces los papás sabían cachiquel y español, pero le hablaban cachiquel a sus hijos y los hijos le respondían en inglés. Entonces me pareció muy curioso porque yo decía, ok, ¿dónde está el español aquí? Eh, Obviamente tenían un gran apego por su como cultura ancestral cachiquel y por la nueva cultura americana que estaban tomando, y era esa mezcla tan interesante. Y me pareció lo más fascinante del mundo hasta el día, pero también es ese como, bueno, ¿qué pasa con el español en todas estas cosas que es algo que nos une a todos, como usted bien decía? Sí. Bueno, nosotros tenemos una fuente de data que le pregunta a la gente cada 3 meses muchísimas preguntas, pero una de las preguntas que preguntan es, ¿cuánto importante es para ti mantener el idioma español en tu vida y enseñarle el español a tus hijos? Y el enseñar el español a los hijos es un número que solo crece. Que solo Okay, o crece. sea, sí Muchos se está años iba como fortaleciendo. flat. Sí, porque es por lo que te digo, que es mucho más fácil ser latino abiertamente en los Estados Unidos hoy. Y una de esas formas es mantener el idioma. Y además es más difícil mantener el idioma cada vez. Entonces, más importante porque es más difícil, hay que trabajar más. Entonces. Ok, súper. Y bueno, aquí va mi siguiente pregunta. Pues el español desde su origen es un idioma que tiene género, ¿no? Es el vaso, o sea, todo es gendered. Pero también estamos viendo como este nacimiento del Latin Pride y del Latinx que pretende como que tal vez romper un poquito esa como dicotomía que tiene el idioma de él, ella. ¿Cómo ve usted eso en la cultura estadounidense? Que creo que el Latinx es mucho más prominente allá que, por ejemplo, Guatemala. En Guatemala es casi que nulo. Está difícil esa pregunta. Y no difícil, compleja. Sí, tricky. Sí. Si quieres, luego te mando todo un POV escrito para que lo leas y podemos comentar. Mira, el movimiento Latinx en los Estados Unidos crece. Uh-huh. Y es algo que venía muy bajito y en el 2016 cuando hubo un tiroteo en un nightclub que se llama Pulse en Orlando, donde hay muchos latinos y era un nightclub LGBTQ. Y en ese momento Latinx explota. O sea, lo vemos en todos los lugares, en todas las noticias, porque es una forma muy rápida de la gente explicar quién estaba en este nightclub. Latinos que son gay, LGBTQ+. Entonces, es fácil. Pero al mismo tiempo, esa palabra que va creciendo poquito a poquito, está cogiendo mucha corriente en las universidades, en otros lugares. Entonces, por lo que tenemos nosotros en Alma, que entendemos, o sea, hay gente que dice otras cosas, venía creciendo y impulsa el shooting en Post Nightclub, el término, en el conocimiento masivo. Y lo vemos creciendo desde ese momento.
Ahora hay gente que dice, bueno, es los liberales tratando de imponer esa cosa en la cultura latina. No, es mainstream media tratando de imponerse. No, es algo que viene de abajo hacia arriba. Pero hay mucha gente arriba que no le gusta. Entonces, cuando le preguntamos a los jóvenes son tienen la tendencia más grande para identificarse como Latinx, no porque son parte de la comunidad LGBTQ, porque eso es lo que la generación cree como más igualdad, están más activos en los movimientos sociales, están más conscientes de identificar a la gente como, o llamarle a la gente como cualquier persona se identifique. O sea, la tendencia, yo creo que global, pero en los Estados Unidos, de identidad es muy fuerte. Y parte de eso es decir, bueno, si tú te quieres llamar Latinx, perfecto, yo te llamo Latinx. O sea, es como, no es algo ni de mí ni de ti, sino que cada quien es, qué quiere verse, cómo se quiere llamar cada quien. O sea, pero vienen de muchas otras tendencias en el mismo mundo social de ser más abierto y aceptar a la gente como son. Si son trans, si tienen debilidades físicas, si son cualquier diferencia que tengan, o sea, en los Estados Unidos se mueve cada vez a ser más abierto y tolerantes de gente que son diferentes, the others. Entonces, es algo natural que dentro del mundo latino, bueno, Latinx tenga una amplificación. Como gente en mercadeo, tenemos que siempre tener el consumidor presente. Y tenemos un grupo de consumidores que dicen, llámenme Latinx, señores, perfecto, yo los llamo Latinx. Sí, o sea. O sea, no está bien decir, bueno, la Real Academia dice esto, o los demócratas o los republicanos, o sea, no es algo de política. Yo soy en el mundo mercadeo, quiero saber qué los consumidores piensan, cómo se quieren ver, cómo quieren, y muchos jóvenes y alguna gente mayor también les parece que Latinx es bueno. ¿Qué hace una marca con eso? ¿Qué hace una agencia con eso? Bueno, tenemos que tener el consumidor presente, first and foremost, antes que nada. Y si estamos pensando de gente joven y estamos escribiendo un brief y ponemos gente joven Latinx que vive en Texas. Ah, bueno, entonces ya yo sé muchas cosas con esas pocas palabras de esa persona. Si yo te digo, Gabriel, este es un brief para latinos en Miami, 55 años o mayor. Ah, bueno, me dije cosas. Y en ese momento no te voy a decir latino, te voy a decir Hispanics. Te voy a decir una palabra muy... O sea, con una palabra, Hispanic, latino, ya te dije, te codifiqué muchas cosas en una palabra. Y así es como lo usamos en la agencia, con nuestras marcas, y cómo una marca puede usar eso. Muy pocas marcas, muy pocas marcas le hablan a un consumidor y le dicen, señor hispano o señor Latinx. No se hace. Sí. Uno crea un narrativo, una historia, un momento, O sea, el uso de Latinx funciona más como para entendimiento del consumidor interno que lo que se expone afuera. Claro, tú no haces un brief beisbolistas, no, haces la historia y la gente que le gusta el béisbol, sí, yo me identifico con esa publicidad que es para mí. O sea, si hicimos nuestro trabajo, nunca nombramos a la persona. La persona lo ve y dice, wow, ese comercial es para mí. O sea, un comercial de un bebé llorando, la mamá le pone pañal, le sonríe, bueno, yo soy mamá, es para mí. No tiene que decirle, mamá nueva, que no sabes qué estás haciendo. No. Mamá que no sabe cambiar pañales. Entonces, no es una palabra que le decimos a nuestras marcas, no, la publicidad hay que decir esto. Hay marcas que lo han hecho. Peloton, que es una marca que ha hecho un labor muy bueno en crear comunidad, y comunidad dentro de la comunidad sí usa la palabra Latinx. Y les va perfectamente bien, pero su comunidad está
la comunidad de Peloton como macro es una que le gusta hacer nicho, de crear dentro de esa su propio lugarcito. Entonces, y son bastante pegados entre ellos, ¿no? Sí, entonces ahí sí ves Latinx perfectamente usado y nadie piensa nada. Pero es algo muy nicho. Y yo creo que marcas que están en un mundo más enfrente de los movimientos sociales, creo que veremos más y más de ella usando la palabra Latinx. Sí, porque estaba viendo una estadística de Pew Research Center y decía que creo que un cuarto de las personas latinas habían oído hablar el término, pero solo creo que el 3% las usaba. Entonces, me parece muy curioso ese como, bueno, sí sé qué es, pero tal vez no lo voy a usar o tal vez... Pero viene de donde empezamos, Gabriel. La gente en los Estados Unidos se sienten, primero que todo, de su país. Exacto, exacto. O sea, la designación Hispanic, Latino, Latinx, ya es un tercer o cuarto nivel. Primero, soy puertorriqueña cubana. Luego, soy americana. Tercera, o sea, ya cuando llegamos a decir I'm Hispanic, ya pasamos por muchos niveles de identidad. Ah, bueno, sí, dentro de esos tres, bueno, yo soy Latinx, perfecto. O sea, sí, es precisamente como un embudo que va volviéndose cada vez más específico hasta llegar precisamente al Latinx. Sí, pero, o sea, soy muy familiarizada con el Pew Research, pero la pregunta cuando le preguntas a un latino, ¿qué tú eres? Mexicano, mexicano-americano. O sea, no te van a decir, o sea, que 3% digan soy Latinx por primero me parece mucho. Sí, precisamente, por ahí va mi duda. ¿Cómo lo dirá usted versus...? Porque también a veces how you phrase the question va a cambiar mucho la respuesta. Sí, y es algo que yo tengo muchas preguntas de cómo se hicieron las preguntas, porque no dicen cuáles eran las preguntas, y si la pregunta es de cómo te identificas, si es un open-ended, nadie va a decir, no nadie, muy pocas personas van a decir Latinx. Y si les hace escoger de entre las tres variables, latino, hispanic, latinx, creo que sería mucho más grande el porcentaje. Sería un experimento interesante. ¿Cuál eres? Sería muy interesante realizarlo, ¿no? Ver qué sale. Sí, si lo hacen, me encantaría. Pero me encantaría por curiosidad académica, no porque influye el trabajo que hacemos. Sí. O sea, me interesa por saber por qué la gente, cuánta gente, pero estas designaciones siempre cambian, han cambiado. Hace 15 años me preguntaban, ¿cuál es la palabra correcta, latino o hispanic? Y eran unas cosas, o sea, unas conversaciones igual de convoluted, de largas, porque es algo que uno se pone y discute y no termina. Y al final era la misma respuesta, no importa, porque nunca le va a decir al consumidor hispanic o latino. Sí. Y ahora decimos, no le vas a decir Latinx. Entonces, para nosotros entender es muy útil. Para consumer facing, ni te preocupes. Me parece perfecto, la verdad. Creo que eso es porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho en los formularios de Estados Unidos, cuando me preguntan qué es uno. Y como yo decía, yo al principio, yo sé que soy latino, pero no me identifico como latino, pero también me sale Hispanic en las opciones y me sale como salen varias opciones, entonces siempre es como, bueno, ¿qué pongo aquí? Y precisamente para las marcas, como usted decía, es más como, bueno, el entendimiento del consumidor, más allá de qué le voy a decir a esa persona, porque puede ser que a mí me entiendan como latino, porque es lo que soy, pero si a mí me dicen latino, tal vez no me voy a sentir tan identificado, o si me dicen hispanic, pero si ya hacen un buen trabajo, voy a poderme sentir identificado con lo que promueve la marca. Usted mencionaba que Peloton lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Que dentro de su nicho lo había hecho muy bien con Latinx. No sé si tiene alguna otra marca o marcas que lo estén haciendo también muy bien en este entendimiento de los latinos. Bueno. Tan peculiar o tan amplio como sea. Si quiero le digo todas las marcas de Alma. Todas sus marcas. Mira, McDonald's sin duda es una marca que por siempre, por la historia moderna de publicidad de ellos,
siempre han estado abriendo el camino de cómo se le habla a los segmentos en los Estados Unidos, o sea, latinos o negros o asiáticos, o sea, siempre están en el forefront de eso. Y sin duda es algo que van a seguir haciendo porque tienen ese compromiso de hacerlo. Creo que Google también está haciendo mucho de hablarle a los segmentos importantes y con ellos hicimos un comercial el año pasado que además de ser muy enfocado en Latinx, tuvieron una representación de LGBTQ muy importante en ese comercial. Y es algo que para el mercado latino ser uno, muy latino y dos, también tener esa representación es novedoso. Las marcas hacemos mucho trabajo con Molson Coors y varias marcas de ella. Lo que acaban de hacer el año pasado con Tom Flores, que el primer Hispanic Heritage Person que llegó al Super Bowl, que llegó a ser ganante del Super Bowl como jugador y como coach y nunca había entrado al Hall of Fame. Hicimos toda una campaña para llevar Tom Flores al Hall of Fame. Fue algo que tenía un enfoque muy sutil del latino que tuvo una reverberación entre los latinos y entre los no latinos. Entonces fue una marca que tomó esta causa no social, sino de que Tom Flores fuera reconocido, que gustó transculturalmente. También hemos visto, no sé, muchas de las cervecerías han hecho muy buen trabajo. Tecate ha hecho buen trabajo. Otra cosa que hizo Tecate siendo una empresa mexicana, teniendo que ampliar un poquito su audiencia a no solo mexicanos, sino latinos en general, ¿no? Correcto. También hemos visto a Target, ha hecho muy buen trabajo y trabajo que se ha visto más allá del mercado latino. Se han hecho comerciales en español, en televisión de habla inglés, que ha sido muy importante. Y bueno, o sea, no por ser clientes de Alma, pero creo que todos nuestros clientes tienen un compromiso muy grande en llegarle a esta comunidad. Y estoy seguro cada vez que las marcas están más tratando de hacer más brand acts en vez de ads, vemos más compromiso al nivel local. Súper. Y bueno, Ángela, para terminar, si usted me pudiera enumerar 3 best practices mejores en todo este contexto, ¿cuáles serían? Yo creo que los best practices del mercado latino en los Estados Unidos son los best practices de cualquier lugar. Entender el consumidor, entender el consumidor y entender el consumidor. Buenísimo. Y si hacemos esas cosas, pues hagamos creatividad excelente, buscar las ideas que conecten más. Tenemos un reto aquí de, por más que conocemos al consumidor, es a veces difícil destacar las marcas enfrente a este consumidor y separarlos de lo que están haciendo para todos los consumidores. Es un mercado dentro de un mercado. Pero cuando las marcas lo hacen y le hablan muy bien a los latinos, el ROI es muy, muy grande. Es un ROI mucho más grande y es un mercado que contribuye cada vez más al crecimiento de las marcas, a las compañías, o sea, porque los hispanos crecen más en los Estados Unidos. Y las marcas se han tomado el tiempo de crear relación con esa comunidad a lo largo del tiempo, que no es algo que hacen una vez y ya se fueron. Están viendo la repercusión esa en sus negocios, la repercusión positiva, o sea, el impacto que tiene el consumidor financiero en crecer esas marcas. Entonces, tener el compromiso con esa comunidad es muy importante para crecer las marcas. Totalmente de acuerdo, excelente.
Bueno, Ángela, ya estamos en tiempo, pero le queríamos agradecer de parte, pues mía en especial y de parte de todo el equipo. Gracias por estar aquí con nosotros, por su tiempo y sobre todo por toda la sabiduría que nos acaba de transmitir y su punto de vista tan único, ¿no? Entonces, de todo corazón le damos las gracias. E invitamos a todos a escuchar no solo este episodio, sino todos los demás episodios que están muy buenos. Hemos tenido siempre excelentes invitados como usted. Entonces, muchísimas gracias. No, no hay de qué, Gabriel. Aquí estamos a la orden y la verdad que lo pasé muy rico aquí hablando.